Bienvenidos a Aeroclampen y a un nuevo episodio de nuestra serie sobre tecnología aeronáutica. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del sistema de piloto automático de un avión. ¿Cómo este sistema revolucionario ha cambiado la forma en que volamos? Imagina que estás volando a 30.000 pies y de repente te encuentras con fuertes turbulencias. ¿Cómo mantiene el avión su rumbo y altitud de forma precisa en medio de estas condiciones desafiantes? El piloto automático es la respuesta. Vamos a mencionar estos hitos importantes en la historia del piloto automático. Sin ser los únicos, sí considero que son los más importantes. Década de 1910. George de Bodesat inventa el giroscopio estabilizador, uno de los primeros dispositivos de piloto automático, aunque su uso práctico era limitado. Década de 1930. El piloto automático Sperry se convierte en uno de los primeros sistemas ampliamente utilizados en aviones comerciales, utilizando giroscopios para mantener el avión en rumbo y altitud. Segunda Guerra Mundial. Los sistemas de piloto automático se vuelven más sofisticados y se integran en aviones militares para ayudar a los pilotos durante misiones de combate, marcando un avance significativo en la tecnología. Década de 1950. El piloto automático se introduce en aviones comerciales de pasajeros, como el Boeing 707 y el Douglas DC-8. Mejorando la seguridad y la eficiencia de los vuelos comerciales. Década de 1970. Se introducen sistemas de piloto automático más avanzados, que incorporan tecnologías digitales y de navegación por satélite para ofrecer un vuelo más suave y preciso. Década de 1990. La introducción de sistemas de control de vuelo digital, fly-by-wire, permite una integración más completa del piloto automático con otros sistemas de la aeronave, mejorando aún más la seguridad y eficiencia. Actualidad. El piloto automático ha evolucionado hasta convertirse en un componente clave de la aviación moderna, con sistemas cada vez más avanzados que ofrecen funciones como aterrizaje automático y seguimiento de rutas programadas con gran precisión. Estos son los principales componentes de un sistema de piloto automático de un avión. Control de vuelo automático. Este componente es el cerebro del sistema del piloto automático. Se encarga de controlar la actitud, altura, rumbo y velocidad del avión de acuerdo con los parámetros establecidos por los pilotos. El autopilot puede mantener una altitud específica, seguir un rumbo preestablecido y controlar la velocidad durante el vuelo. Sistema de gestión de vuelo. El sistema de gestión de vuelo es una computadora que calcula y gestiona la ruta de vuelo del avión. Utiliza información de navegación, como puntos de referencia, aerovías y restricciones de espacio aéreo, para planificar la ruta más eficiente y segura. El FMS también se comunica con el autopilot para ejecutar la ruta programada. Sistema de navegación inercial. El INS es un sistema que utiliza sensores giroscópicos y acelerómetros para determinar la posición, velocidad y actitud del avión en el espacio. Proporciona información precisa al autopilot para mantener el avión en curso y altitud, incluso en condiciones de poca visibilidad o cuando no se dispone de señales de navegación externas, como en vuelos sobre océanos. Actuadores. Los actuadores son dispositivos mecánicos que controlan los movimientos de los mandos de vuelo del avión, como el timón de dirección, alerones, elevadores y aceleradores. Estos actuadores reciben órdenes del autopilot para ajustar la actitud del avión y mantenerlo en curso y altitud según lo programado. Estos componentes trabajan en conjunto para automatizar gran parte de la operación de vuelo, permitiendo a los pilotos concentrarse en tareas de supervisión y toma de decisiones estratégicas. Ya mencionamos varias veces a los giroscopios y no hemos dicho qué son. Aquí te doy una breve explicación sobre estos elementos importantes para este sistema. Un giroscopio es un dispositivo que mantiene su eje de rotación inmutable, independientemente de la orientación o el movimiento del objeto al que está montado. En la aviación, los giroscopios son fundamentales para la navegación y el control del vuelo, debido a su capacidad para proporcionar referencias estables y confiables. Hay varios tipos de giroscopios utilizados en la aviación, entre los que se encuentran giroscopios de actitud. Estos giroscopios proporcionan información sobre la actitud del avión en relación con el horizonte. Se utilizan en los instrumentos de vuelo para mostrar la actitud de cabeceo y alabeo del avión.
lo que ayuda a los pilotos a mantener el avión nivelado y en rumbo durante el vuelo. Giroscopios de dirección. Estos giroscopios proporcionan información sobre la dirección del avión en relación con la brújula magnética. Se utilizan en los instrumentos de navegación para mostrar la dirección del avión en grados magnéticos, lo que ayuda a los pilotos a mantener el rumbo deseado. Los giroscopios son fundamentales en la aviación porque proporcionan referencias estables y confiables que ayudan a los pilotos a mantener el control del avión en todas las fases del vuelo, especialmente en condiciones de poca visibilidad o en vuelo instrumental. Ahora sí, comprendido estos elementos, volvemos al tema del piloto automático, el cual es fundamental en una variedad de situaciones en las que se requiere precisión y estabilidad en vuelo. Aquí tienes algunos ejemplos. Vuelo de larga distancia. Durante vuelos de larga distancia, el piloto automático ayuda a mantener el avión en rumbo y altitud de manera precisa, reduciendo la fatiga de los pilotos y asegurando un vuelo estable a lo largo de las horas de vuelo. Condiciones meteorológicas adversas. En situaciones de fuertes turbulencias, vientos cruzados o tormentas, el piloto automático puede ser fundamental para mantener el avión estable y seguro, minimizando el impacto de las condiciones adversas en el vuelo. Aproximaciones de precisión. Durante la fase de aproximación y aterrizaje, el piloto automático puede realizar ajustes precisos en la trayectoria de vuelo, asegurando que el avión se alinee correctamente con la pista y mantenga una velocidad y altitud adecuadas para un aterrizaje suave y seguro. Vuelo en espacio aéreo congestionado. En áreas de alto tráfico aéreo, el piloto automático ayuda a mantener el avión en su ruta asignada y a seguir instrucciones precisas de control de tráfico aéreo, evitando posibles colisiones con otras aeronaves. El piloto automático es fundamental para reducir la carga de trabajo del piloto, permitiéndoles concentrarse en tareas críticas como la supervisión del vuelo, la comunicación con el control de tráfico aéreo y la toma de decisiones estratégicas. En la cabina de mandos de un avión, los pilotos interactúan con el sistema de piloto automático a través de paneles y controles específicos. Aquí hay una descripción de cómo los pilotos configuran la altitud, la velocidad y la ruta utilizando el sistema de piloto automático de un avión. Panel de control de vuelo automático. En el panel de control de vuelo automático, los pilotos pueden seleccionar los modos de operación del piloto automático, como el mantenimiento de altitud, el seguimiento de la ruta programada y el control de la velocidad. Selector de altitud. Para configurar la altitud deseada, los pilotos giran el selector de altitud para seleccionar la altitud objetivo. Una vez seleccionada, el piloto automático ajustará la altitud del avión para mantenerla constante. Selector de velocidad. Para configurar la velocidad deseada, los pilotos giran el selector de velocidad para seleccionar la velocidad objetivo. El piloto automático ajustará la velocidad del avión para mantenerla constante. Programación de la ruta de vuelo. Los pilotos pueden programar la ruta de vuelo deseada en el sistema de gestión de vuelo, FMS, utilizando pantallas y teclados en la cabina de mandos. En resumen, a lo largo de su historia, el piloto automático ha pasado de ser un dispositivo rudimentario a una tecnología sofisticada e integral en la aviación, mejorando la seguridad, eficiencia y comodidad en los vuelos comerciales y militares. Ahora que conoces más sobre los sistemas de piloto automático de un avión, ¿te gustaría aprender sobre otros sistemas de aviónica? Déjanos tu comentario y sugerencias para futuros videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del sistema de piloto automático de un avión. Nos vemos en el próximo video.